Buenas tardes a todos. Para nosotros es un gran placer desde el GHI organizar este webinario del día de hoy para hablar sobre restricciones a la comercialización y la relevancia clave que tiene esta política para proteger a la población, especialmente el derecho de los niños y adolescentes, pero la población en general, en general. Vamos a tener un panel absolutamente maravilloso el día de hoy. Le agradezco a todos los participantes que se están uniendo a ese webinario. Permítanme presentarles a las panelistas y también el tema, así como los objetivos del webinario. Vamos a tener 1 hora y media. La primera hora va a ser un diálogo, una conversación con las personas del panel y luego vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, utilicen la función de Zoom de preguntas para hacer sus preguntas y comentarios y dejar el chat solamente para temas técnicos, dificultades técnicas. Me voy a presentar. Yo soy Verónica Schoch. eh, Estoy dedicada en el GHI al tema de salud global y alimentación global. Como ustedes bien saben, el GHI, el Incubator para la mayoría de nosotros, es una organización global que trabaja en política de alimentos, entre otros temas también, para cambiar el entorno de regulación, todas las regulaciones y legislación para proteger la salud pública desde la perspectiva de la población. Y el motivo por el cual vamos a hacer el webinario sobre restricciones a la comercialización es porque sabemos qué tan agresiva es la exposición a la comercialización de la población, pero sobre todo para niños y adolescentes, la parte del mercado, del impacto que esto puede llegar a tener el impacto de la comercialización de los productos ultraprocesados en la salud pública, el aumento de la diabetes, la hipertensión, incluso la morbilidad. Y cómo ese mercadeo tan agresivo influencia el comportamiento de los consumidores y de adquisición, y más aún en niños muy pequeños, y cómo esto puede influenciar su consumo, pero también la lealtad a las marcas, la fidelidad a las marcas y esto cómo se queda por el resto de sus vidas. Entonces, la evidencia es tan fuerte que hay una declaración muy clara que viene de diferentes entidades internacionales sobre cómo esa comercialización, ese mercadeo tan agresivo de los productos UPCUs viola los derechos humanos, los derechos a la salud, y los niños, los adolescentes son especialmente vulnerables, pero también la población en general está más expuesta a estas estrategias de mercadeo tan agresivas, pero también la complejidad, su complejidad, porque no estamos hablando solamente de la comercialización y mercadeo tradicional, sino en realidad están utilizando estrategias muy innovadoras. Y vamos a comenzar a hablar en el panel a qué nos referimos cuando decimos mercadeo y cuál es la complejidad de estas estrategias. Y también organizamos este webinario que es el primero de una serie de webinarios porque queremos discutir cuáles son los desafíos y oportunidades, porque vemos que las restricciones al mercadeo están avanzando, están progresando más lento de lo esperado. Vamos entonces a analizar cuáles son los desafíos, por qué no avanzamos, por qué a pesar de tener la evidencia no encontramos las herramientas para proteger de manera eficaz y efectiva a la población de esta comercialización de productos ultraprocesados y para crear un sentido de urgencia para avanzar más rápidamente. Voy entonces a presentarles los panelistas y vamos a compartir este panel con Ana María Suárez, que es de FIAN International. Ana María es abogada de la Universidad Javeriana. En Colombia tiene un posgrado en políticas públicas de la Universidad de los Andes de Colombia y una maestría en Derecho de la Universidad de Heidelberg y un doctorado de la Universidad de Mannheim en Alemania.
Ana María es coordinadora del trabajo en FIAN International y la representante ante la ONU y ha estado trabajando en diferentes declaraciones sustanciales internacionales, ha trabajado en documentos legales y uno de los más relevantes relacionados con este webinario es el proceso de negociación actual sobre los instrumentos de empresas, un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. Ella ha trabajado muy de cerca con las comunidades afectadas por violaciones a su derecho a la alimentación en varias regiones, apoyándolas en el uso de mecanismos de rendición de cuentas del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ana María, eres muy bienvenida. También está con nosotros Laura Michel. Ella también trabaja con FIAN International. Laura Michel coordina el trabajo de FIAN International en nutrición y sistemas alimentarios. Sus principales intereses y el enfoque de su trabajo son la captura corporativa de la nutrición y los sistemas alimentarios y la transformación hacia sistemas alimentarios saludables y más sostenibles y justos. En este panel también tenemos a Corina Hawkes, la profesora de la Universidad de Londres. Bienvenida, Corina. Corina es, como les digo, profesora. Ella es directora del Centro de Política Alimentaria de la Universidad de Londres, en el Reino Unido, que es un centro dedicado a mejorar la política alimentaria para dar formas a un sistema alimentario más eficaz. Ella ha trabajado durante más de 20 años en agencias de Naciones Unidas, en Colgobierno, universidades, ONGs, ONGs a nivel nacional e internacional para apoyar el diseño de acciones más efectivas en todo el sistema alimentario y así mejorar la dieta y prevenir la desnutrición, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Ella también es copresidenta del grupo de trabajo Think 20 sobre seguridad alimentaria y agricultura sostenible. Es miembro distinguido del Instituto George para Salud Global y es la presidenta de la Junta de Bite Back 2030, que es un movimiento de jóvenes que luchan por mejores sistemas alimentarios. En el año 2020 fundó la iniciativa de liderazgo en nutrición y sistemas alimentarios Next Gender Asian Leaders. También está con nosotros Camila Corbalán, que es de la Universidad de Chile y de INTA. Camila es doctora, ella es cirujana, ella tiene una maestría en salud pública y un doctorado en nutrición. Es la directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición, que se llama CIAPEC, y de la Unidad de la Salud Pública del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile. CIAPEC se dedica al estudio poblacional de los determinantes nutricionales tempranos de la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas, especialmente las enfermedades metabólicas y el cáncer de mama. Su trabajo se centra en la realización de estudios epidemiológicos longitudinales, tanto observacionales como de intervención, en etapas consideradas críticas para la aparición de estas enfermedades, como son el embarazo, la infancia, la adolescencia, considerado diversos condicionantes como el entorno alimentario como individuo. CIAPEC hace parte de una red internacional que se llama Informas para el monitoreo de ambientes alimentarios y también realiza estudios descriptivos poblacionales y evaluaciones de políticas públicas como la Ley de Etiquetado de Chile, además de asesorar a organismos públicos chilenos. Bienvenido a Camila a este panel. Y también tenemos, quiero presentarles a Fernanda Mediano. Fernanda es de la Universidad de Carolina del Norte y de Chapel Hill. Ella es psicóloga, tiene una maestría en psicología de la salud y tiene un doctorado en medios y comunicación. Y actualmente está haciendo es una investigadora postdoctoral en el programa de investigación de alimentos globales de la Universidad de Carolina del Norte. Chapel Hill está interesada en estudiar los determinantes ambientales y psicosociales de la salud nutricional de la población y actualmente su investigación se centra en los efectos de la comercialización de alimentos
y su regulación en las actitudes, creencias y comportamientos de niños y poblaciones vulnerables. Bienvenidas a todas. Como les mencioné al público, por favor, si tienen comentarios, preguntas, háganlo a través de la función de Zoom de preguntas y respuestas. Esto va a ser muy interactivo. Vamos a hacer encuestas del público para poderlos involucrar a ustedes. Y antes de entrar directamente a la discusión en las preguntas, quisiera invitarles a todos, comenzando con Ana María, a muy brevemente presentarse y a que conecten su trasfondo y sus experiencias con el tema que vamos a discutir hoy sobre comercialización y mercadeo. Ana María, te cedo la palabra. Vero, muchísimas gracias. Desde luego, yo pienso que ser activista sobre el derecho al alimento que va desde la semilla hasta el plato y del plato a nosotros, el mercadeo y la comercialización es súper importante y es una condición para la comida, los alimentos adecuados y esta es una manera en la cual yo he estado conectado. El mercadeo, la comercialización también tiene que ver con rendición de cuentas, porque vemos cómo ese mercadeo y la comercialización en muchos casos lleva información que confunde a las personas generando daños y como he estado trabajando en rendición de cuentas de las corporaciones transnacionales y otras empresas en general, el mercadeo sería una de estas pequeñas casillas en este tema tan amplio en el que he estado trabajando. También está muy relacionado con el trabajo de defensoría y de abogacía que llevo haciendo, por ejemplo, con los entes del tratado y en los informes que presentamos en nuestras secciones, por ejemplo, de Colombia o de Brasil, que ya presentamos hace muchísimos años. Hace muchos años ya hablamos sobre estos mensajes contraproducentes y que llevan a engaño. Y en este momento estamos conectados con otros enviados especiales, por ejemplo, sobre tóxicos y salud, y todo esto tiene que ver con los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Yo también he apoyado a FIA en Colombia el trabajo de defensoría con el de la Organización Mundial de la Salud aquí en Ginebra respecto al mercadeo, a la comercialización y digamos que mi primera experiencia fue alrededor del año 2007 cuando contribuí con la preparación de la primera herramienta de FIAN de monitoreo de alimentación y en este momento también tuvimos que ver con un poco de este tema. Entonces yo creo que eso es lo que quisiera mencionar. Ana María, muchísimas gracias. Es muy relevante. Te paso la palabra, Laura, para que tú te presentes y nos conectes un poco tu trasfondo con el tema. Hola, Vero, muchísimas gracias también por invitarme al panel. Yo creo que un componente clave del trabajo en FIAN International en el área de nutrición y sistemas de alimentos tiene que ver con desarrollar esa visión holística para transformar los sistemas alimentarios en línea con el derecho a la alimentación y como parte de esto, también apoyar y enlazar diferentes luchas en los campos que son importantes para el desarrollo del derecho al alimento. Y sí, puesto que el mercadeo es una de las principales estrategias de la industria alimenticia para vender sus productos que no son saludables, eso es lo que les da el mayor margen de utilidad, pues claramente esto juega un papel clave en la transformación de los sistemas alimentarios. Muchas gracias. Thank you very much, Laura. Muchas gracias, Laura. Te paso la palabra, Corina. Thanks very much for the kind invitation. Muchísimas gracias por esta invitación tan amable para participar el día de hoy. Me encanta estar aquí. Yo llevo trabajando en el área de política de mercado durante mucho tiempo. Fui presidenta del comité de la OMS en el año 2008, que fue la que llevó a las recomendaciones de la OMS sobre cómo comercializar productos alimenticios para los niños y he estado monitoreando políticas de diferentes maneras desde entonces. También he trabajado tratando de comunicar y estudiar y entender por qué el mercadeo es tan importante como algo que empuja los sistemas alimentarios y por eso es que es tan importante prestarle atención. Nosotros, el trabajo que hacemos nosotros en el Centro de Política Alimentaria
es sobre una experiencia vivida de alimentos y entornos alimenticios, y nos hemos dado cuenta que parte de este trabajo es qué tan exploativo, qué tanto puede explotar esto los niños y sus madres, en el sentido de que esto generan una aspiración para personas que de lo contrario tienen muy poquito, la manera en que explota el deseo de las mujeres de amar a sus hijos y de expresar el amor a sus hijos. Y cada vez se pone peor, ¿no? Entre más entramos en el papel del mercadeo de alimentos a los niños, las cosas se ponen peores en términos de el efecto negativo en las vidas de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Y Camila, entonces te cedo la palabra para que nos cuentes. Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy. Yo soy investigadora en INTA en la Universidad de Chile y básicamente he estado trabajando en evaluar un conjunto de políticas que se implementan en Chile y que incluyen eh, unas regulaciones de mercadeo y de comercialización muy excesivas de estas hacia niños. Y entonces he tenido la oportunidad de reflexionar muchísimo sobre conceptos, sobre las dificultades de avanzar con este tipo de políticas, con el monitoreo y también las dificultades asociadas con la evaluación del impacto de este tipo de políticas. Entonces, estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy para tener esta conversación con todos ustedes. Muchas gracias. Y finalmente, Fernanda, te cedo la palabra a ti. Hola a todos, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder hablar con ustedes el día de hoy. Yo soy psicóloga. Comencé a trabajar en cuidado de la primera infancia en un centro de pre- preinfantil y me fui moviendo y acabé trabajando en el Ministerio de Salud y fui parte del equipo que desarrolló la parte de mercadeo de alimentos y y su regulación. Y durante esa experiencia me di cuenta que quería entender más cómo entorno impacta nuestros comportamientos alimenticios, nuestra salud y especialmente el mercadeo y la comunicación en general. Así que hice mi doctorado en medios y comunicación y desde entonces comencé a estar trabajando en INTA y en USC con el equipo haciendo investigación sobre el impacto de nuestras regulaciones chilenas y también me interesa mucho tratar de entender mejor los mecanismos involucrados en esto y cómo el entorno en relación con los factores psicosociales nos impactan y cómo, bueno, realmente me interesa es desarrollar más evidencia que ojalá nos pueda ayudar a mejorar nuestro entorno alimenticio a través de políticas estructurales. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todas. Bueno, vamos a entrar directamente a las preguntas para discutir y para que el público pueda hacer comentarios. Como les mencioné, vamos a hacer una serie de preguntas claves que vamos a discutir con los paneles. Para comenzar, la primera pregunta es para Corina y luego para Camila sobre en su experiencia y con base en la investigación que han hecho en diferentes países, cuáles han sido algunos de los principales desafíos y obstáculos para realmente tener unas políticas efectivas y eficaces que protejan la exposición de niños y adolescentes a los productos ultraprocesados. Corina, no sé si quieras comentar tú. Claro que sí, muchas gracias. Yo conozco este caso de Camila. Para darles le voy a dejar que Camila les cuente cuáles son los desafíos principales. Miren, el desafío de regular, el desafío de las políticas tiene que ver con la cantidad de detalles que hay que tener en cuenta al diseñar esas políticas para no dejar el público objetivo
y los alimentos cubiertos y los canales de comunicación que se cubren abiertos. Desde luego el mercado está en todas partes y está diseñado a propósito con compañías de comunicaciones y de agencias de comunicaciones para que sean campañas integradas y estar en todas partes. Entonces la pregunta es, cuando uno está diseñando una restricción y una regulación, qué alimentos cubrir, todos esos detalles de los cuales vamos a hablar más adelante. Y han hecho un trabajo maravilloso en Chile en este sentido, porque todo país tiene que pasar por este proceso y no tenemos una norma mundial sobre cómo deberían ser esas restricciones. Este es el primer comentario. Quiere decir que la capacidad que se requiere para desarrollar esos detalles, incluirlos en la regulación, esto toma su tiempo y exige un esfuerzo y una gran inversión. El segundo tema que juega un papel importante es que como hay tantos detalles que hay que tener en cuenta y trabajar, esto lo que significa es que la industria alimentaria y la de publicidad que están en contra de las regulaciones llegan inmediatamente y tratan de abordar estos temas. Comienzan a decir, es que si ustedes ponen eso en el modelo de perfil, esto va, ¿qué pasa con los aguacates? Que son saludables, ¿qué problema tiene con los aguacates? Y que no solamente debe ser para niños, sino adultos. Entonces, inmediatamente entra una guerra con la industria alimentaria y entra el lobbying y es ahí cuando se da este desafío tan grande. Miren, toda la visión toda la visión de lo que nosotros estamos tratando de hacer al regular el mercadeo hacia los niños se pierde, pero la realidad es que está simplemente equivocado que vivamos en un mundo en donde los niños queden expuestos a un mercadeo de comida que no es saludable. Esto es una locura desde cualquier ángulo en que uno lo vea, pero esa visión básica de lo que estamos haciendo la destruyen totalmente estos argumentos de los detalles, que a su vez, como les digo, desacelera las cosas, pero también es una cosa extenuante. Esto significa que la gente, a menudo mujeres que trabajan en el gobierno a cualquier nivel, o que trabajen en el cargo en que estén, también incluso en abogacía o defensoría, para tratar de que pasen estas regulaciones, se queman, se extenúan, las quema el proceso de tener que lidiar con estos argumentos sobre los detalles. Entonces, lo que significa es que uno acaba teniendo como que se congelan los desarrollos de las regulaciones y la gente queda exhausta teniendo que lidiar con la oposición, la gente queda exhausta por tener que lidiar con tantos detalles y prestarle atención a tantos detalles. Y no hay suficiente capacidad, y no hay suficientes recursos en el sistema para apoyar esto. Desde luego, los recursos que ustedes nos dan y otros son fantásticos, pero nunca es suficiente a nivel mundial para que las cosas se den. Lo que nos hace falta es un movimiento global, mundial, que esté dispuesto a compartir lecciones, capacidad, a conseguir recursos para poder generar o permitir que el cambio se dé. Y eso en sí es un desafío y una barrera para avanzar de manera efectiva y eficaz en este espacio. Y le paso la palabra a Camila. Claro, muchas gracias. Y es que estás mencionando muchos temas que yo quisiera ampliar más adelante. Camila, háblanos tú de experiencias y desafíos al implementar esto. Bueno, yo creo que Corina lo puso de manera maravillosa. Miren, el problema es que cuando tenemos que comenzar a aprobar políticas, tenemos que entrar en los detalles. Y en el caso del mercadeo, la comercialización, los detalles son enormes, hay maneras infinitas de comercializar productos, de comercializar demanda, de respaldar cosas, así que es una historia sin fin. Miren, en el caso de Chile, la manera en que lidiamos con esto es que el ministro de Salud reunió un grupo de expertos para que trabajaran en definir todos los detalles de la ley y que se trabajara en todos los aspectos específicos para lograr que sucediera, desde luego con base en la mejor evidencia disponible. Y luego se le hicieron las recomendaciones al ministro de Salud, pero digamos que hubo muchísimo trabajo. Desde luego hay brechas en Chile.
se aprobó una ley originalmente que restringía la comercialización y el mercadeo con base en los públicos y los programas, pero luego tuvimos que utilizar una regulación más amplia porque esa no estaba cubriendo lo que estábamos esperando. Entonces, hubo una serie de dificultades. Yo creo que tal vez Fernanda pueda comentar más sobre esto, pero también cómo definimos el comercialización y el mercadeo hacia los niños. Este es un tema bastante capcioso porque todos sabemos que el mercadeo es perverso, está en todas partes y cuando hablamos con las madres estamos hablando con los niños. Entonces es un tema capcioso. Es difícil definir o dirigir nuestra regulación exclusivamente a los niños, por esto que acabo de decirles. También quisiera comentar que hay dificultades en términos de aprobar ese tipo de leyes porque no estamos ni monitoreando ni recolectando de manera sistemática la información sobre estos temas. Y yo creo que esto es un tema que, digamos, recientemente ha mejorado, pero sí es algo en lo cual todavía debemos trabajar más. Nosotros, países, investigadores, defensores, debemos entender que tenemos que recolectar datos para poder eh, implementar para que se aprueben regulaciones, para que se implementen y para que los formuladores de política deban rendir cuentas y riendan cuentas sobre lo que hicieron. Entonces yo creo que debemos trabajar en eso, debemos monitorear las empresas, debemos monitorear las políticas y esta es un área en la cual debemos trabajar más, como bien lo dijo Corina, y debemos trabajar más conjuntamente, porque probablemente vaya a ser absolutamente imposible cubrir absolutamente todo en una sola país, en una sola visión, así que esto sí exige una acción colectiva. Thank you very much for this Bueno, comment. muchas gracias por estos comentarios. Resumiendo lo que las dos de ustedes dijeron, ustedes hablaron sobre la falta de normas mundiales que son un desafío y así como la interferencia de la industria y qué tan complejo es el hecho de que se necesitan muchos detalles en el diseño porque y que ninguna política es suficientemente efectiva porque se necesita prestarle mucho detalle a los detalles para los productos que han sido parte del alcance de la regulación, de canales de comunicación, lo capcioso que puede ser la parte de que están dirigidas a los niños y con base en la experiencia chilena, como las brechas en la ley indica que la regulación no fue suficientemente completa y que hay que mejorarla y la falta de datos y la falta de experiencias para lograr estas normas globales y las herramientas que deben ser más efectivas. Con esto, con esta introducción, quisiera invitarle a Katy para que involucre al público con una encuesta. Y esto tiene que ver con lo que acaban de presentar ustedes dos. Entonces, todos los participantes los invitamos a que contesten, en su opinión, quién debe ser a quién se le deben dirigir las restricciones de mercadeo. Con base en lo que ustedes saben, con base en su experiencia en sus países, con base en lo que acaban de decir las panelistas. Un minuto para responder. La pregunta A es mercadeo dirigido a adultos y niños, la B solamente a niños. Y claro, esto es un ejemplo, como se dijo, de que el mercadeo se le dirige a madres, a padres en general, pero claramente la violación de los derechos a alimentar, a darle pecho a los niños, afecta no solamente a los niños, sino que también tiene que ver con políticas de mercadeo. Vamos a dar un par de preguntas más. Katy muestra los resultados y aquí podemos ver que el 75% de la audiencia piensa o el público piensa que las restricciones deben incluir tanto niños como adultos y que el 25% considera que solamente los niños. Y esta es la discusión que yo quisiera tener en la siguiente intervención, porque una cosa que queremos es
proteger las poblaciones vulnerables, niños y adolescentes, ¿verdad? Y por lo tanto, debemos ver que el mercadeo solamente debe restringir, proteger, restringir la comercialización hacia estas poblaciones. No sé si quieran dar una reacción, una pequeña reacción a la respuesta de la encuesta. Sí, yo creo que es interesante ver que la mayoría piensan que la restricción debe ir dirigida a adultos y niños. Y esto es importante por dos motivos. Una, es que la evidencia es muy clara de que es la exposición, bueno, el poder también, pero la exposición al mercadeo, que lo que es tan importante. Si es así, si el mercadeo está dirigida a adultos y los niños las ven, eso también hay que restringirlo porque los niños están viendo esa comercialización dirigida a adultos. Así que mercadeo es todo lo que los niños vayan a poder ver. Entonces, cuando en un parque o viendo televisión o en lo que sea, si ven una publicidad dirigida a los adultos, igual están expuestos a ella. La otra cosa es lo que las compañías han hecho, es redirigir lo que ellos definen como publicidad dirigida a niños para los cuidados, hacia los cuidadores de los niños. Y esto es claro, es deliberado. Y así que son los mismos productos, pero de cierta manera se definen en la industria como si el objetivo fueran los padres, pero esto significa igual que los padres van a comprar, ¿no? Y hay evidencia sobre esto para mostrar que esto influencia los hábitos de compra. Por eso es que es tan importante tener un enfoque tan restrictivo a esto para asegurarnos de que protejamos totalmente a los niños. Desde luego, la industria alimentaria está absolutamente en contra de esto. Claramente, para ellos dicen, bueno, hay acuerdos voluntarios, pero van a decir que solamente van a aceptar cosas que van dirigidas a los niños. Así que esa es una línea roja muy gruesa que no se puede sobrepasar. Gracias, Corina. Voy a continuar con una pregunta para ti, Ana María, con base en tu experiencia anterior en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. ¿Cómo crees tú que los recursos, las leyes y la ley internacional de derechos humanos y en particular, cómo pueden influenciar eh, es que haya mejores normas para restricciones de mercadeo, pero también estamos hablando acerca del trabajo de abogacía y la rendición de cuentas, como tú lo mencionaste antes, cómo podrían ayudar a nivel de país sobre la regulación de la comercialización y mercadeo y cuáles son lecciones aprendidas eh, para la rendición de cuentas a lo largo de los sistemas. Bueno, pero yo creo que voy a comenzar con solamente las últimas dos preguntas porque mi colega Laura va a hablar más sobre el papel tan importante de derechos humanos en esto. Pero primero quisiera decirles que estoy encantada de estar aquí, estoy encantada de ver tantas mujeres tan fuertes porque en el trabajo que estamos haciendo, negociando aquí en Naciones Unidas en el tratado, muchas de las mujeres líderes son mujeres. Yo creo que me voy a enfocar especialmente en la parte de regulación de empresas y derechos humanos, porque este es un espacio nuevo que, digamos, creamos para poder demostrar cómo no podemos fragmentar nuestras luchas. A veces cuando nos enfocamos solamente en un aspecto, en la parte de mercadeo, las compañías encuentran otra manera de continuar su comportamiento, de continuar generando daño, no necesariamente resolviendo el problema. Incluso si le hubiéramos dedicado mucha energía al tema. Y en ese sentido, yo creo que trabajar en los temas específicos, pero también en los temas más globales y más enmarcantes es importante. Y para el tratado, lo que yo llamo responsabilidad corporativa, en general siento que debería tener impactos que son buenos para todo el trabajo de mercadeo. Creo que en este marco de referencia de rendición de cuentas de empresariales no suceden solamente a nivel global, pero también en la Unión Europea o en muchos países a nivel nacional, incluyendo Colombia, Brasil, Perú y otros. El
tema del mercadeo y el impacto de los productos ultraprocesados pueden ser un problema para o un tema para demostrar cómo las compañías generan daño y lo difícil que es regular debido a lo que nosotros, la sociedad civil en esta área, llamamos captura corporativa. Nosotros fuimos más allá del tema que se dice normalmente, que se utiliza normalmente de interferencia corporativa, porque consideramos que en ese momento todos los espacios están muy influenciados y los gobiernos ya no tienen poder de decisión. Y esto es llevar el mercadeo a este proceso porque es muy importante porque la mayor parte del trabajo se ha hecho sobre las industrias extractivas, que también es relevante, pero en muchos casos el daño generado, por ejemplo, para las poblaciones urbanas, esos daños no son visibles en este tipo de procesos. Esto entonces tiene el potencial de darle más visibilidad al tema del mercadeo, pero también hacer más fuerte la regulación de empresas, porque esto demuestra que el daño no solamente es para los pobres en áreas rurales, sino para cualquiera de nosotros, por lo que se pone en publicidad de manera engañosa. Yo creo, por ejemplo, que sería interesante tener documentos como, por ejemplo, el estudio que publicó el GHI el año pasado para hacer visibles todos estos daños y que uno también podría utilizar las redes que hemos creado alrededor del tratado sobre eh, derechos humanos para denunciar la captura corporativa en el proceso legislativo para el mercadeo de alimentos ultraprocesados. Y desde luego participar en nuestros eventos que nos ayudaría a que hubiera mayor convergencia en la sociedad civil. A veces la mejor herramienta que tienen las empresas es simplemente para impedir que lleguemos a nuestros objetivos es dividirnos y por eso tenemos que unirnos y evitar y superar la fragmentación. Sobre lecciones aprendidas, aprendimos que los enfoques voluntarios no son suficientes. Lo que nosotros negociamos como códigos de conducta, como códigos éticos, son muy fáciles para los casos más fáciles, pero no para los duros, y no cuando esto representa una pérdida muy grande en términos de utilidades de las empresas. Hemos aprendido también que utilizar mecanismos de justiciabilidad pueden ser buenos, pero que necesitamos mecanismos de remedios colectivos. No es suficiente hacer una demanda caso por caso, y aquí estoy pensando en el tema de mercadeo, esto es muy importante, las demandas colectivas. También aprendimos que para impedir el daño, por ejemplo, de los alimentos ultraprocesados, no solamente es útil hacer el due diligence, porque el due diligence, tal y como está en ese momento en la regulación, lo definen las compañías mismas. Ellas dicen, listo, yo veo estos riesgos y luego, si ellos no cumplen con prevenir los riesgos que ellos mismos vieron, son responsables, pero si hay otros riesgos que ellos no quieren ver, entonces no deben rendir cuentas y no son responsables, y nosotros creemos que debemos ir mucho más allá del due diligence y asegurarnos de que haya una real prevención y de que la responsabilidad del daño generado por las empresas se debería basar en el daño y no en el due diligence. Y esto es muy importante en el caso del mercadeo, porque en muchos casos uno logra hacer frenar el mercadeo, pero no las sanciones para las empresas. Y si uno no llega al castigo de las empresas, esa ley no va a ser eficaz. Otra cosa que es interesante para nosotros en nuestro trabajo es que a veces solamente nos enfocamos en la legislación nacional, pero eso no es suficiente porque la presión económica de las empresas y el sistema de consumo son tan grandes que las leyes acaban siendo ineficaces o los gobiernos simplemente no toman no hacen todos los pasos que deben hacer para implementar la regulación porque la presión económica es mayor al poder de la ley. Así que debemos pensar en un contexto extraterritorial y donde también sean relevantes las regulaciones globales, y esto incluye también las regulaciones globales que puedan cambiar, por ejemplo, los sistemas alimentarios, y Laura va a entrar en mayor profundidad en esto. Y para terminar, también creemos que es muy importante conectar las luchas. Por ejemplo,
las de los campesinos con los consumidores, porque desde luego, si tenemos publicidad de alimentos y nadie más quiere comer los alimentos ultraprocesados, eso no va a ser suficiente. Uno puede tener alimentos disponibles, uno puede tener una falta de precios adecuados que hagan que los alimentos sean accesibles y por lo tanto, solamente pensando en uno de los aspectos en donde vemos las violaciones y necesitamos una rendición de cuentas, tal vez esto se vuelve ineficaz si la situación no se enfoca de manera más holística y esto es exactamente lo que Laura les va a explicar más adelante. Bueno, Ana, muchas gracias. Esto fue fabuloso. Quisiera resaltar el hecho de que tú estás diciendo de que estas empresas internacionales y los derechos humanos son una oportunidad enorme y que nosotros como comunidad internacional podríamos aprovechar esto para tratar de empujar la agenda del mercadeo de PCUs, porque al igual que, como tú bien lo dices, la industria extractiva ha estado más en el enfoque de la conversación y aquí tenemos una oportunidad maravillosa para defender esto. Entonces, estamos encantados de que FIAN esté liderando este movimiento y está haciendo tantos esfuerzos para incluir este tema en la agenda. Y también quiero resaltar lo que se mencionó sobre captura corporativa y algo más poderoso y amplio. em, y en donde estamos totalmente de acuerdo con esto, cómo hay captura en la sociedad civil, en el gobierno, en los medios y cómo todo esto influencia todo espacio y desde luego el interés público. Entonces, agradezco esto. También quisiera resaltar el hecho de que este es un espacio para reforzar que los acuerdos no son útiles y cómo se pueden utilizar estas y otras herramientas para que las empresas sean responsables y la due diligence, diligencia de vida que es necesaria para implementar y aplicar las leyes de mercado en cualquier país. Así que muchas gracias por estos comentarios. Vamos a continuar con Laura sobre derechos humanos. Permítame hacer un último comentario. El proceso del tratado es muy importante, pero también es un proceso muy difícil. Yo no puedo prometer que con eso vayamos a resolver todo, pero el proceso es importante porque podemos hacer que nuestras luchas sean visibles y esperamos que la manera en que de manera general nos van a ver sean buenas para nuestro tema específico. No, seguramente no va a haber una regla sobre mercadeo, pero el camino para llegar allá sí va a ser útil. Yo simplemente no quiero que no se generen falsas expectativas. Sí, es una aclaración importante. Es algo más holístico, más general y no directamente, pero sí absolutamente útil que se pueda aplicar para el mercadeo y otras regulaciones. Muchas gracias por esta aclaración, muy importante. Quisiera invitar a Katia ahora a desarrollar la segunda pregunta. Estábamos hablando acerca de audiencias objetivo y nuestro público claramente mostró que es muy importante que el público objetivo no sea solamente niños, sino adultos. Y tenemos la segunda pregunta antes de Camila y Corina sobre los canales de comunicación y qué tan amplios deben ser en términos de regulaciones de mercado. Entonces la pregunta para todo el público es, hay más de 100 participantes el día de hoy. Muchas gracias por unirse y díganos cuál es su opinión. Si debemos hacer una prohibición completa, incluyendo todo, publicidad, promoción y estrategias de respaldo similares a las del control del tabaco, el alcohol, en donde hay una prohibición completa, incluyendo, por ejemplo, el sponsors, no solamente mercadeo de las marcas de marcas, o sea, la publicidad de marcas, sino una eh, prohibición más amplia, eh, donde digamos suficientemente completa, o si ustedes creen que una restricción parcial, que el ejemplo más común que tenemos es, por ejemplo, la publicidad en televisión, en términos donde en los periodos de tiempo donde los niños están expuestos a la televisión
o las donde hay programas de eh, monos animados o, ¿cierto? Como estas restricciones parciales. Un minuto para elegir una de las tres opciones, una restricción completa, una suficientemente amplia y una parcial. Y esto les da tiempo para que ustedes vayan respondiendo en este minuto cuál es el mejor enfoque para tener una restricción de mercadeo efectiva. Katy nos muestra los resultados. Veamos que nadie votó por una restricción parcial. Eso es maravilloso, desde luego. Seguramente este público está un poco sesgado, ¿no? Pero en todo caso, sí vemos que el 81% habla de una prohibición completa y más o menos el 20% hablan de una prohibición amplia, pero no necesariamente todos los canales y todas las estrategias. Para continuar, quisiera invitar ahora a Fernanda a que haga sus comentarios sobre qué tan amplia deben ser las restricciones con base en tu experiencia como investigadora y con base en la evidencia. Y después de Fernanda, vamos a invitar a Corina a que haga comentarios sobre qué tan amplio debe ser esto. Fernanda, te cedo la palabra. Bueno, yo pienso primero que primero debemos pensar cómo funciona el mercadeo. Lo que una compañía hace es que une un valor social, emocional para el público, por ejemplo, la felicidad y la amistad, y los unen y los ponen con una bebida azucarada gaseosa. Y eso se lo envían a un público específico y tratan de llegar a nosotros a través de todos los canales que puedan. Y quieren llegar y a nosotros la mayor cantidad de veces posible. Y el objetivo es que aprendamos ese mensaje y que tengamos esta información disponible para influenciarnos cuando estemos haciendo elecciones de alimentos. Si pensamos en esto, con el fin de reducir la exposición al mercadeo de comida no saludable, debemos tener restricciones completas, eh, suficientemente amplias que cubran la mayor cantidad de canales posibles. Ahí estamos hablando acerca de medios tradicionales, Internet, pero también lugares públicos, escuelas, las áreas alrededor de las escuelas, instituciones públicas, pero también estamos hablando acerca de empaques y todo lo que sucede en el momento de la compra. Pero también si pensamos en las estrategias, si queremos reducir el poder persuasivo del mercadeo, debemos tratar de cubrir la mayor cantidad posible. Entonces, tenemos que hacer cosas atractivas para niños, para adolescentes, pero también cualquier tipo de regalo, contenido, cualquier tipo de estrategia de involucrar el público y para reforzar ese comportamiento. Eso hay que cubrirlo también. Y luego, todo esto suena maravilloso, pero es muy difícil. Así que hay que priorizar. Debemos pensar en dónde eh, están la mayor parte del tiempo los niños y los adolescentes. Y hoy en día están esos niños y adolescentes la mayor parte del tiempo ante los videos sociales en YouTube, así que esa probablemente sea nuestra prioridad en este momento. Pero teniendo en cuenta el trabajo con estas campañas integradas que están tratando de llegar a nosotros a través de diferentes canales, la situación ideal sería tener unas regulaciones más amplias posibles. Y otra cosa que yo quería discutir es que cuando pensamos en los diferentes canales y cómo enfocamos esto, por ejemplo, en la experiencia que tenemos en Chile, si pensamos en nuestra experiencia en relación con publicidad en televisión, tenemos un enfoque paso a paso, pero trató de cubrir la mayor cantidad de cosas posibles. El poder restringiendo estas publicidades dirigidas a los niños, pero también la exposición con restricciones a cualquier tipo de publicidad de alimentos no saludables en programas específicos para niños, pero en la segunda fase también tuvimos esta restricción importante durante el día de la cual no se permitió ningún tipo de publicidad de alimentos no saludables entre 6 y 10 de la noche. Desde luego, esto es no, sabemos que no es lo mejor, pero estas pequeñas restricciones también se complementan con los datos de la restricción, porque por lo menos en Chile
alrededor del 25% de lo que los niños ven en televisión la ven después de las 10 de la noche. Así que en ese caso debemos tener regulaciones diferentes y enfoques diferentes que nos permitan reducir en la medida de lo posible la exposición a la televisión. Y yo creo que el ejemplo de Chile, que desde luego tenemos que mejorar y debemos mejorar cada uno de estos pedacitos de regulaciones, yo creo que eso es lo que debemos tratar de desarrollar para cada uno de los medios. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en el Reino Unido, y seguramente Corina hablará de esto ahora, es que ellos están tratando de discutir cómo tener una combinación de diferentes regulaciones para reducir la exposición en Internet, que es un desafío importante. Pero sí, en resumen, estoy de acuerdo, debemos tratar de cubrir todos los canales posibles, todas las estrategias posibles, pensando en la protección desde hasta niños de 18 años, porque los niños y adolescentes son muy vulnerables hasta los 18 años. Entonces, si debemos priorizar, debemos pensar en dónde obtienen tienen acceso a la mayor parte de campañas de mercadeo los niños. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Me pareció maravilloso, Corina. Covered much of it. Thanks very much. Corina dice, Fernanda ya cubrió la mayor parte de lo que dije y yo no quiero repetir, pero sí quiero mencionar, hacer un par de comentarios. Ella habló acerca del punto de compra y el empaque. Miren, si uno analiza las posiciones voluntarias de las compañías, el empaque nunca se incluyó. Esa fue una gran excepción. Una compañía la agregó más adelante. Y el empaque es muy poderoso en el punto de venta, como cualquier cosa en el punto de venta realmente. Entonces, incluso para los cuidadores y para los niños, uno dice, yo voy a resistir o soy muy consciente que desde luego es imposible ser completamente consciente de esto porque esto entra a nuestro subconsciente y justamente esa es la intención, pero ahí se vuelve difícil en el punto de venta. No obstante, en la intención es tan importante que nuestra intención se ve afectada en el punto de venta y la manera en que el empaque genera aspiraciones y sobre todo en los productos para niños. Entonces, para mí, yo creo que el empaque es particularmente importante porque es parte del producto. El empaque es parte del producto y el diseño del empaque es parte del diseño del producto, arrancando por ahí. Entonces, si no se permitiría empaque en PCUs y en alimentos no saludables, habría una pausa en la compañía para decir, ¿será que sí queremos diseñar un producto? Empezando por ahí, porque si no nos permiten ponerle empaque, esos empaques que llaman a los niños y a los cuidadores, ¿será que vale la pena? Pues es que no, de lo contrario no vamos a poder vender. Entonces yo creo que el empaque sí es particularmente poderoso y me gustaría ver un enfoque de empaque muy plano, tal y cual se hizo, por ejemplo, con el tabaco. eh, para que esto se aplique también a los productos ultraprocesados dirigidos a los niños también. Corina, muchas gracias. No sé, Camila, si tú quieras agregar. Sí, muy brevemente. Yo creo que no necesariamente esto tiene que ver con los canales, sino más bien los entornos. Miren, trato de ser optimista, mantenerme optimista y positiva. Yo creo que algo en lo que no podemos rendirnos en mercadeo son los entornos de jardines infantiles y escuelas. Yo creo que realmente tenemos una oportunidad de lograr que estos espacios estén libres de este tipo de interferencia. Yo creo que debemos trabajar de manera más decidida en generar un entorno saludable, y sano para los niños ahí. Y seguro, yo creo que es una obligación y yo creo que es una oportunidad para avanzar sin entrar en todas las complejidades de todos los otros entornos, pero yo creo que eso sí es algo en lo cual debemos ser muy enfáticos. Miren, en Chile tenemos una evidencia muy contundente y fuerte que demuestra cuáles son los efectos fuertes y positivos de esa regulación que se dieron a través de los entornos escolares, ya sea restringiendo el acceso a este tipo de alimentos, restringiendo el mercadeo, enviando mensajes muy fuertes a los niños a través de esto. Entonces yo simplemente quería enfatizar de que yo sí creo que hay oportunidades allí
Y creo que nosotros como comunidad debemos ser muy contundentes en términos de no permitir el mercadeo de los productos no saludables en esos entornos. Y yo sí creo que hay una oportunidad para avanzar en este campo que tal vez sea más fácil que en otros. Bueno, muchas gracias por las intervenciones que han sido maravillosas. Quisiera resaltar algo en relación con el hecho de que todos estamos de acuerdo en que las regulaciones deben ser lo más amplias y completas posibles. Y hablamos acerca de canales y estrategias y que esas deben ser lo más completas y amplias posibles en todos los canales, pero también en cualquier estrategia, incluyendo responsabilidad social corporativa, promociones, digamos, no solamente el mercadeo directo o el mercadeo tradicional, sino toda la complejidad que tenemos, los canales digitales nuevos y ese mercadeo uno a uno que es mucho más invisible. Pero si estamos de acuerdo sobre eso y ustedes algunas mencionaron que necesitamos unas normas muy buenas para cada uno de estos canales porque no necesariamente son comparables. Así que necesitamos unas normas muy bien diseñadas y unas narrativas muy buenas para abordarlas todos. Pero Camila, tú presentas otro concepto, porque hemos estado hablando acerca de público objetivo, acerca de canales, acerca de diferentes estrategias de mercadeo, pero tú hablaste del entorno. Entonces, la dimensión para proteger específicamente el entorno de manera más completa o prohibir de manera completa, por ejemplo, en escuelas o en otros entornos, según, según lo que tú dijiste. En la discusión, si tenemos tiempo, quisiera oír un poquitico más sobre la experiencia en Chile y cómo podemos, cómo esta puede ser útil para otros países. Entonces, ahora quisiera preguntarle a Laura sobre el enfoque de derechos humanos. Y Laura, ¿qué papel crees tú que los derechos humanos pueden jugar en términos de hacer avanzar las regulaciones de mercadeo? ¿Cómo podemos utilizar los derechos humanos para lograr un cambio efectivo en la sociedad que nos permita unos alimentos de mejor calidad para una mejor salud? Y hablando desde luego desde el marco internacional de derechos humanos. Te cedo la palabra, Laura. Yes, sorry, just one moment. Yes, thank you very much. Gracias, muchísimas gracias, Verónica. Y yo creo que esto tiene que ver con muchas de las cosas que ya se han dicho hasta ahora. Miren, la promoción de productos no saludables a través del mercado por parte de compañías, esto sí interfiere con el gozo de los derechos humanos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, incluyendo el derecho a la salud, a la alimentación y a la información. Entonces, aparte de estos efectos directos del goce de derechos humanos, eh, y que la gente cambie sus hábitos por el mercadeo, también, esto también es uno de lo que empuja el modelo de producción que ha sido basado en la destrucción del planeta, de la destrucción de sistemas de biodiversidad y la explotación de aquellos que producen la comida, los campesanos, los campesinos. Entonces, el sistema en su totalidad está sostenido por mercadeo, está relacionado con múltiples violaciones de derechos humanos. El marco de derechos humanos internacional establece un marco para respetar. Son una serie de obligaciones que tienen los países y que desde el momento en que ratifican los tratados y aceptan los países están obligados por ellas. Son los derechos humanos es una buena herramienta para luchar contra dietas no saludables porque podemos basar nuestra lucha en obligaciones a los cuales los países se comprometieron a cumplir. Más allá de eso, los derechos y obligaciones incluidos en los tratados internacionales, muchos son muy vagos, pero los aclaran los diferentes entes de derechos humanos internacionales encargados de implementación a través de lo que se llaman comentarios generales, pero también recomendaciones específicas a los estados que a su vez están complementadas por los informes de los enviados especiales en temas específicos. Entonces,
Hay unos entes de derechos humanos, especialmente el Comité de los Derechos de los Niños, que en diferentes ocasiones han resaltado la necesidad de que los países establezcan regulaciones al mercado, especialmente dirigidas para niños, pero como se acaba de hacer la pregunta, también para adultos, como parte de sus obligaciones de derechos humanos. Y se han hecho referencia a diferentes derechos, incluyendo el derecho a la salud, alimentos y nutrición adecuada, desarrollo, pero también no discriminación por la vulnerabilidad específica en la cual se encuentran los niños. Adicionalmente a estos llamados de regulación del mercado y medidas específicas, por ejemplo, restringir la disponibilidad de alimentos no saludables en escuelas y otros entornos, en eventos deportivos, etcétera. También hay unos principios generales establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, pero también en otras convenciones de derechos humanos que nos pueden ayudar en términos de la abogacía y defensoría, uno de los cuales es el concepto de los niños como detentores de derechos. Los niños no solamente tienen derechos y esos derechos hay que protegérselos. Y la Convención de Derechos del Niño aclara que el mejor interés del niño debe ser una preocupación primaria en cualquier política y en cualquier acción implementada por países en relación con los niños y que deben ser más importantes que las preocupaciones económicas. Debe prevalecer. En segundo lugar, los derechos humanos hacen una distinción entre quienes tienen el derecho y los terceros. Ana María ya hizo derecho a esto. Los terceros serían las empresas y corporaciones, y esto es relevante cuando se habla de los procesos de política y las regulaciones de mercadeo o cualquier otra que se esté discutiendo. Entonces, para derechos humanos es muy claro que la participación debe ser para los quienes tienen los derechos y esas no, y no las compañías que tienen interés económico. Entonces, yo pienso que puede ser muy útil para avanzar esto, tener claros los roles, la interferencia corporativa en estos procesos de política. Entonces, como ya se mencionó, el mercadeo de los alimentos no saludables tiene un impacto directo en los derechos de la salud, sino en sistemas, tiene implicaciones más amplias y en esencia, los alimentos ultraprocesados son probablemente los más rentables para la industria y como Corina bien lo dijo, si tuvieran que soltarle el empaque y la publicidad, probablemente ni siquiera tendrían el incentivo de producir estos productos y no los venderían. Entonces, el mercadeo de alimentos no saludables es de lo que penden las empresas, las corporaciones, y esas regulaciones pueden permitir transformar los sistemas. Entonces, en este sentido, los derechos humanos nos pueden servir no solamente como herramienta legal para avanzar estrategias concretas como regulaciones de mercadeo, pero también nos pueden ayudar a pensar de manera más sistemática y holística y desarrollar estrategias que conecten en lugar de aislar las diferentes luchas, haciendo que sean más efectivas y están unidas y no divididas. Ana ya habló muchísimo sobre esto. Entonces, la base, una de las bases de los derechos internacionales humanos es que son invisibles y están interconectados porque su propósito es preservar la dignidad humana. No se pueden dividir y alejar y decir que un derecho es más importante que el otro y que primero se maneja uno y luego el otro. Un derecho alimenta al otro, entonces para nosotros es imposible pensar en la salud sin pensar en alimentos o pensar en alimentos sin pensar en tierra en la cual se cree cultiva esos alimentos. Algunos aspectos pueden ser más urgentes, pero no debemos priorizar o aislarlos, porque o si no podemos llegar a incluso a afectar un grupo particular de personas al tratar de defender los derechos de otros. Si, por ejemplo, ponemos demasiado enfoque en consumidores y su acceso a alimentos poco saludables baratos, podemos llegar a afectar a los campesinos que producen esos alimentos y que recibirán incluso menores precios por sus productos. Los enviados especiales de Naciones Unidas sobre derecho a la salud, pero el derecho al alimento, pero también el derecho a un entorno saludable, cada vez más hacen énfasis en la necesidad de que haya un enfoque de sistemas de salud para pensar en el derecho al alimento y un aspecto que afecta a los diferentes aspectos, la sostenibilidad, la nutrición y que la adecuación no deben analizarse de manera aislada, hay que analizar la interrelación con otros derechos y ya mencioné el derecho a la tierra, el derecho a un trabajo decente y han hecho recomendaciones muy concretas en este sentido sobre cuáles son los pasos que deberían tomar los países para promover esa transformación
para alcanzar los derechos humanos, y mucho de esto se basa en la realización de agroecología como una manera de manera holística de hacer cumplir el derecho a salud y otros derechos. Y ya no tengo más tiempo para entrar a las recomendaciones, pero tal vez quisiera decir que los derechos humanos sí nos pueden ayudar a desarrollar esa transformación que combine pues salud pública, entorno, pero también temas de justicia, y que no necesariamente significa que debamos hacer todo, porque a veces podemos vernos abrumados y vemos esa visión holística. Lo que sí significa es que debemos tener esta visión holística en cualquier acción que tomemos, y para que todos estemos jalando en la misma dirección, y eso también tiene una fuerza conectiva muy importante, porque apoyar las luchas individuales nos permite conectarlas con una meta común. En conclusión, los derechos humanos nos pueden ayudar a darle fuerza a nuestro trabajo de abogacía y darnos las bases que necesitamos para nuestros argumentos, para poder superar obstáculos como la participación o la captura corporativa por parte de la industria alimenticia en procesos de política, y nos pueden ayudar a pensar de manera holística y por lo tanto tener un impacto que sea más transformador. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy, muy completo lo que nos dijiste. Muchas gracias. Yo creo que tienes absolutamente la razón. El cuerpo internacional de leyes, regulaciones, de derechos humanos y declaraciones, etcétera, no son solamente para resolver luchas específicas en el tema de mercadeo, sino son un marco mucho más holístico. Pero sí es absolutamente útil enmarcar estas políticas en las políticas de derechos humanos, pero también hay algunos aspectos que nos guían, como por ejemplo, hablamos de niños, hablamos de, de hasta los 18 años, o no, algunas regulaciones, digamos cosas que son muy pragmáticas y otras cosas que son mucho más completas y holísticas. Y es muy importante enmarcar estas políticas, y también es muy importante protegerlas de litigio, para un caso de litigio, porque sabemos que la industria siempre va a desafiar estas políticas con los de argumentos de libertad de comercio y libertad de expresión, pero los derechos humanos son un argumento muy eficiente y muy eficaz, porque son argumentos superiores, por ejemplo, a la libertad del comercio y del intercambio comercial. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario sobre el enfoque de derechos humanos por parte del resto del panel o alguna reacción? De lo contrario, podemos abrir el espacio a responderle las preguntas al público. Nos quedan 20 minutos para tomar preguntas del público, y veo que hay muchísimas preguntas, las vamos a organizar, pero no sé si todas, pero sí vamos a comprometernos con continuar esa conversación en el futuro. Como les mencioné, este es el primero de una serie de webinarios para abordar temas de mercadeo. Entonces, ¿algún otro comentario por parte del panel? Este es el momento de hacerlo. Si quieren agregar algo, comentar algo. Okay, so we can start. Yes, Corina, you Bueno, have a comment? Corina, ¿tenías un comentario? ¿No? Bueno, voy a comenzar con una de las preguntas del público. Una de las preguntas es, ¿qué creen las panelistas sobre la integración del mercadeo de todas las sustancias peligrosas, no solamente los productos ultraprocesados, sino también el alcohol o el tabaco u otros productos, en una restricción más completa de mercadeo, incluyendo todos estos productos que son dañinos para la salud? No sé quién quiera responder con base en su experiencia. ¿Qué opinan? Well, maybe Corina, and then Camila, yes. Corina y luego Camila. Okay, I'll just
Muy brevemente quería decir que existe una necesidad evidente de tener, de unir, digamos, todas las personas preocupadas con los diferentes tipos de mercadeo dañino, incluyendo la pregunta que se hizo, y que entre más grande la comunidad, más poderoso sea. Pero claramente no debe ser una comunidad específica que se enfoque en un mercadeo específico. Yo pienso que un punto de partida sería unir el trabajo de defensoría de los niños, en contra del mercadeo para los niños. Y esto, aquí podríamos incluir otras sustancias, porque eso de la OMS, hay un código de OMS sobre los sustitutos a la salud, ya que aquí hay dificultades enormes, y asegurarnos de que esto se implemente. Es decir, ha sido muy difícil que eso se implemente, pero uniendo esfuerzos, creo yo, movimiento va a ser mucho más poderoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Camila. Muy brevemente quisiera comentar que en Chile hemos estado trabajando, tratando de establecer esta alianza y para unirnos, hablando de commodities no saludables, uniendo saludes, el alimento no saludable al tabaco y al alcohol. Yo creo que en todos los países hay avances en estas áreas que se pueden compartir con los otros, y el conjunto de políticas en las cuales deberíamos trabajar son muy similares. Y yo creo que podríamos trabajar conjuntamente y avanzar así. Miren, hay algo que hay que tener en cuenta, que no hay que olvidar en ese sentido, y es que los alimentos saludables tienen, mejor dicho, no es lo mismo que tabaco y el alcohol. Y esto es algo que en todas las políticas que tratamos de que se aprueben, no las devuelven, se nos devuelve, porque no hay un límite seguro para el consumo del tabaco y del alcohol, pero ese no es el caso para la comida. Y eso hay que entenderlo, porque esto establece una base, digamos, en la cual avanzar es mucho más difícil, y por eso yo tiendo a, a pensar que si queremos que las cosas se logren en términos de definir entornos, esto tal vez sería la manera de tener avances. Pero digamos que más que hacer acciones específicas. Otra cosa que quería comentar, y yo no sé si tiene que ver con el alcohol y el tabaco, y es el hecho de que aquí, cuando hablamos de mercadeo, estamos hablando acerca del corazón del sistema económico, ¿no? Y esa es la verdad. Y así es como lo hemos enfrentado aquí en Chile. Yo creo que las compañías están mucho más abiertas incluso a los impuestos que al control de mercadeo, porque, como dice Corina, incluso afectar el empaque, como lo decía Laura, eso probablemente significaría terminar con la lógica de competencia para vender este tipo de productos. Y lo que hemos visto en Chile es que el mercadeo no desaparece. Y esto es una cosa que debemos tener en consideración, simplemente cambian a otros tipos de productos de la misma compañía cambia, desarrolla nuevos productos, y nosotros lo que hemos observado es que hay una reducción en la promoción de algunos productos regulados, pero sí hay un aumento en otro tipo de productos. Así que yo creo que, volviendo a la pregunta de cómo hacer alianzas, cómo crear códigos, yo creo que si queremos avanzar, deberemos comenzar a pensar en que debemos limitar la creación por parte del ser humano de esos commodities no saludables, de esos productos no saludables, y tenemos que ser suficientemente fuertes para plantear eso y discutirlo con nuestros amigos economistas para ponerle límites al modelo que hemos diseñado para el crecimiento. Y yo creo que esto es muy relevante, especialmente para países de bajos ingresos que luchan con esto desde una perspectiva económica. Y francamente creo que debemos abrirnos a tener esta discusión, ya que en este momento estamos comenzando a discutirla
a la arena de sostenibilidad. Así que básicamente yo creo que no debemos crear demanda por estos productos no saludables de manera sin ninguna restricción, sin restricción alguna, y estos son los límites al crecimiento. Así que yo sí creo que debemos tener esa discusión y en esa discusión debemos ahí sí alinearnos con el tabaco y el alcohol. Thank you a lot for this comment. Sí, muchas gracias. Yo quisiera resaltar el hecho de que, claro, hay ventajas y desventajas, pero esta es una discusión que debe continuar para explorar oportunidades de qué está sucediendo desde el punto de vista tributario, por ejemplo, pero viendo que hay una diferencia entre tabaco, alcohol y alimentos. Así que no es una decisión fácil, pero sí es una discusión que hay que continuar. Y también quisiera resaltar lo que mencionó Corina sobre leche de fórmula, porque en mi opinión esto es algo que es más fácil incluir en la restricción de mercadeo de alimentos y que no necesariamente sucede en muchos países en donde los alimentos de fórmula para niños, para bebés, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que habría que incluirlas de manera sistemática en las restricciones de mercadeo de productos no saludables, los sustitutos de leche materna. Esto es algo que quería decir. Quería hacerle una pregunta al panel, resumiendo por lo menos 10 preguntas sobre mercadeo digital. Hay preguntas de si alguien del panel quiere hablar sobre cómo controlar los mercadeo en los medios sociales. Hay preguntas similares como cómo las restricciones de medios sociales se pueden implementar para monitorear las y reducir la exposición. ¿Qué tiene el panel para decir sobre medios digitales y cómo controlarlos? Si hay experiencia sobre esto, y le paso la palabra a Fernanda. Well, this is a very complex question, and actually, Bueno, la pregunta es compleja y de hecho tengo algunas ideas para compartir, pero creo que debemos trabajar mucho sobre esto. Creo que un enfoque que es muy importante es la restricción para toda la información sobre privacidad de los niños y toda la información que están obteniendo las compañías de nuestros comportamientos en el Internet. Yo creo que esta es un área enorme relacionada con la manera en que funciona el Internet. a discussion that is not Y only esta about es una discusión que no solamente tiene que ver con mercadeo de alimentos. Hay muchos temas relacionados con la información que estamos dando y las compañías están capturando y la incapacidad de los niños de entender y también la incapacidad de los padres de entender todas las condiciones que tienen que cumplir antes de entrar a algún sitio. Y luego, en cuanto al resto, yo creo que de la misma manera en que lo estaba diciendo anteriormente, debemos encontrar diferentes estrategias para reducir en la medida de lo posible la exposición. Una parte es marketing pagado. Cuando una compañía paga una publicidad, tienen que decidir en qué momento del día quieren que salga o cuál es el objetivo. Así que hay algunas oportunidades ahí para poner restricciones. O también podemos ponerle restricciones a las compañías, porque toda la publicidad que es parte de los medios sociales, digamos, el perfil de una empresa no es pago, así que no podemos obtener información sobre eso, pero podemos ponerle restricciones a las empresas sobre los perfiles y el tipo de marketing que hacen en sus propios sitios, ¿cierto? Con los gerentes de la comunidad, etcétera. Y de esta manera debemos encontrar estrategias que se complementen, pero sí es muy difícil, porque no es tan sencillo como decir, listo, vamos a poner una prohibición de 6 a 10 de la noche. Aquí el contenido está en el Internet y se puede ver en cualquier momento. Así que la manera en que las compañías se involucran con los niños y los adolescentes, que ellos crean contenidos y los comparten y todas las interacciones son perversas.
Así que debemos avanzar en este sentido. Y algunas de estas cosas son difíciles de prohibir, pero por lo menos deberíamos pedirles a las compañías que tengan, al que rindan cuentas. Así que debemos avanzar también en la transparencia en términos de cuáles son esas prácticas de mercadeo. Y con esto, por lo menos, podremos obtener algo de información si es que no podemos prohibir todavía. Pero yo creo que el tema es muy difícil y creo que otras personas del panel seguramente pueden agregar más. Thank you. Any other comment? There were some Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, señora Corina. Yeah, sure. I saw the question about the UK situation. La pregunta sobre la situación del Reino Unido. Sí, miren, en abril de ese año se aprobó una legislación para restringir la publicidad paga en línea de alimentos no saludables. Y eso fue una noticia fantástica para por todo el trabajo realizado que se logró adoptar en línea. Desafortunadamente, un mes después, por la situación política con el gobierno, el primer ministro decidió retrasar esto en un año, lo que es muy desafortunado, por decirlo menos. Y una de las cosas que es muy evidente en eso es que mientras se hizo la consulta inicial en junio del 2021, hubo una restricción informada por evidencia, pero los detalles no se han analizado. Entonces, aunque es claro de que es de publicidad de video y las publicidad paga, hay una lista, pero no se sabe cómo se va a hacer todavía. Y esto simplemente indica, habla de la dificultad. Del otro día yo quedé aterrada porque oí que la industria alimenticia dijo que ellos estaban listos para la siguiente restricción en el Reino Unido, que es la prohibición de actividades en supermercados, y ellos ya sabían cómo responder a esto y que estaban listos, pero no estaban listos sobre cómo iban a manejar la reducción en línea, que yo creo que esto es importante de tener en cuenta de que para ellos es complicado también. Si es complicado bueno, complicado no en el sentido de que no lo pueden hacer de la noche a la mañana, pero sí es un indicador de que es un espacio mucho más complicado para ellos y para nosotros regularlo, ¿cierto? Y que también es un entorno muy complejo, y yo creo que es interesante ver cómo va a salir en el Reino Unido, qué va a suceder durante el siguiente año, a medida que ellos comiencen a planear y ver cómo implementar las cosas. Y yo espero que el mundo tenga sus ojos puestos sobre ellos y para generar presión más allá del Reino Unido, para asegurar de que esa regulación efectivamente sí se implemente en enero del año 2024. Gracias, Corina. Esto es muy útil. Camila. Pues yo quería comentar de que desde luego hay mucho debate en los medios digitales en este momento, porque es así como el mercadeo ha cambiado recientemente, ¿cierto? Pero nosotros en Chile tenemos la idea, y eso lo hemos discutido, de que hay muchísimas opciones para mercadear productos, y esta es una historia absolutamente sin fin, y que probablemente si logramos de cierta manera regular los medios digitales, y yo estoy muy optimista de que ellos van a encontrar, yo estoy convencida de que ellos van a encontrar maneras de promocionar sus productos en otros entornos. Entonces, hay una cosa que hemos discutido mucho con Fernanda, hablando de políticas, es que tal vez debamos pensar en el lado corporativo, no en el lado de los canales, pensar más en las empresas que en los canales y tratar de restringir y definir la cantidad de financiación que se le asignan a estos productos, a la mercadeo de productos no saludables, indistintamente de cuál sea el canal, ¿no? Y yo aquí hablo de esta discusión de que tal vez lo que debamos establecer es límites de la cantidad de mercadeo que nosotros vamos a aceptar de estos productos no saludables. Idealmente sería que no se hagan, pero tal vez sí podemos ir avanzando. Y esto lo hemos discutido muchísimo. Tal vez debamos y llegar a las corporaciones y decir, mire, no me importa si lo hace por televisión o como sea, simplemente usted no puede gastar esta cantidad
mejor dicho, yo creo que así es como debemos monitorear desde la perspectiva de monitoreo, de la perspectiva gubernamental. Monitorear las restricciones de mercadeo es difícil de regular, es muy difícil de lograr que se implemente una ley, de que se apruebe, es difícil monitorear el cumplimiento de la ley. En Chile la experiencia es que sí tenemos entre el 20 y el 30% de no cumplimiento de las leyes, de violación de las leyes, y en muchos casos es que cuando uno habla con diferentes personas, unos dicen que sí cumplen y otros que no, o sea, hay un tema de interpretación. Es muy difícil cuando entramos en ese tipo de detalle, así que tal vez debamos pensar de maneras diferentes para lograr cerrar o prohibir la estrategia de mercadeo, eh, y llegar a la fuente y pensar en la fuente, qué son las posibilidades, porque, y creo que para eso necesitamos la ayuda de abogados y personas de política pública, pero yo sí creo que debemos comenzar a pensar en una regulación más en fuente, porque si no es una historia sin fin. Si tratamos de cubrir los diferentes canales, los diferentes entornos. Gracias, Camila. Esto ha sido muy, muy útil y, y ya le vamos a poner un chilito al tema de mercadeo digital. Es un tema que requiere más discusión, análisis y estudio. Yo voy a hacer solamente una pregunta más. Voy a preguntarle una pregunta más, hacerle una pregunta más al panel. Es una pregunta que resume varias preguntas en el chat y es un poco provocadora, es una provocación, pero yo creo que es muy importante y es si debemos continuar utilizando estos modelos para definir los límites de productos que deban o no mercadearse. Si esa es la mejor manera o si de acuerdo con la evidencia, la sustitución, por ejemplo, de azúcar con edulcorante, eh, este tipo de cosas, porque hay un montón de productos no saludables que de repente se pueden vender en las escuelas o se pueden mercadear porque la mejor norma que hemos utilizado hasta este momento son los perfiles nutricionales. Así que ustedes tienen, ¿qué opinan? En una respuesta muy corta, ¿tienen alguna reflexión sobre una posible metodología diferente para definir los límites o los criterios para las restricciones de mercadeo? ¿Qué opinan? Laura? Sorry, yes, thanks. Laura. Well, maybe I'm not. Sí, muchas gracias. No soy experta en el modelo de perfil de nutrientes, pero yo sí creo que esto es algo que se desarrolla a nivel de país, ¿cierto? Tal vez hay normas diferentes en los diferentes países. Y yo creo que una solución desde la perspectiva de los derechos de los niños sería que cualquier tipo de modelo que se utilice para sobre el cual basar las prohibiciones de mercadeo sería pensando en los intereses de los niños. Entonces, yo creo que hay que pensar es cuál es lo más importante en términos de preservar los derechos de los niños y sí poder ver cuál es el mercadeo que hay que prohibir. Entonces, yo creo que si tomamos eso como tema englobante, sí podemos pensar en cómo los perfiles de nutrientes pueden ser normas o se pueden complementar con otras cosas. Pero digamos que esta sería la orientación para ver cuál sería la base. Muchas gracias, muchas gracias. Y como les digo, vamos a seguir con esta conversación. No quiero terminar sin antes darle las gracias a los panelistas por ser unas mujeres tan maravillosas, tan fuertes, con tanta experiencia, con temas tan importantes en el derecho a la alimentación y con tanta experiencia en mercadeo. Muchas gracias a ustedes, gracias al público por participar y quisiera cerrar el evento con una propuesta que hizo Corina al principio del webinario hablando sobre la posibilidad de tener una red global
de abogacía, de defensoría y de investigación para desarrollar realmente las mejores normas para restricciones de mercadeo. Estoy de acuerdo. Yo sí creo que necesitamos este tipo de discusión en términos en el marco de este programa de política de alimentos que se trabaja conjuntamente con el GHAI, con la Universidad de Carolina del Norte, con el Instituto de O'Neill y con Bloomberg Philanthropy como parte de este programa. Nos importan mucho las normas de mercadeo. Entonces voy a coger esta idea de Corina con el fin de proponer para el futuro esta red global o este grupo de trabajo global para mejorar las normas y discutir todos los temas que ustedes mencionaron hoy para mejorar las regulaciones y la legislación, especialmente para abordar el tema. Así que muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you very much. Bye. Chao.